Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a crear ahora nuestro archivo config.php. Lo vamos a crear dentro de nuestra carpeta config, new file, y aquí tenemos nuestro archivo. Bien, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a abrir una etiqueta de PHP. Vamos a definir nuestra base URL. Vamos a utilizar define. Vamos a poner acá constant. Vamos a poner una variable que se va a llamar base URL. Aquí vamos a definir lo que es dónde está situado nuestro sistema, nuestro framework. Entonces está situado en esta URL, aquí en la carpeta framework. Vamos a poner toda esa ruta, abrimos comilla, punto y coma, y aquí ponemos toda nuestra ruta. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner estas variables. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos declarando una constante. Declaramos una constante llamado base URL. Esta base URL se usa para definir la dirección, o sea, la base donde está instalado el proyecto, que será utilizada en todo el sistema para generar URLs relativas. Entonces, pues aquí apunta a un entorno local, localhost, indicando que el proyecto está alojado en la ruta, en esta ruta. Bien, ¿qué más? Entonces vamos aquí a los datos de la conexión. Tenemos la constante conexión que la estamos inicializando en false. Tenemos aquí pues acá false, que significa que actualmente la conexión está desactivada. Este valor puede ser usado para habilitar o deshabilitar las funcionalidades relacionadas con la base de datos. Luego tenemos nuestra constante dbHost, que va a ser localhost. Entonces declaramos una constante que define el host de nuestra base de datos. Localhost pues significa que la base de datos está en el mismo servidor que la aplicación. En un entorno de producción, esta constante podría ser reemplazada por la dirección IP o dominio del servidor de la base de datos. Luego tenemos el constant o la constante de dbName, donde vamos a colocar el nombre de la base de datos. Entonces aquí nuestro proyecto se va a conectar a una base de datos que va a tener este nombre, db-sistema. Luego tenemos la constante dbuser, donde colocamos el nombre del usuario de esta base de datos, que en este caso se va a llamar root. Luego la contraseña, definimos la contraseña del usuario, de este usuario de esta base de datos. Aquí la contraseña está vacía, lo cual es común en entornos locales como el nuestro. En un entorno de producción, esta constante debería contener una contraseña segura. Luego tenemos este constante dbCharset igual a UTF-8. Entonces definimos el conjunto de caracteres usados por la base de datos. UTF-8 es un estándar común para garantizar que los datos soporten múltiples idiomas y caracteres especiales. Bien, entonces continuando, si nos vamos al index.php, ya tenemos creado nuestro archivo con config. Ahora vamos a crear nuestro archivo helpers dentro de la carpeta helpers. Entonces new file, helpers.php. Bien, y aquí vamos a tener el siguiente código. Vamos a tener todo esto. Bien, entonces primero inicializamos el bloque de código de PHP. Entonces aquí pues esta función
declaramos esta función llamada base URL. Esta función no va a recibir parámetros y devuelve el valor de la constante base URL que habíamos declarado aquí. ¿Ok? Luego tenemos la función aquí mejor centrémonos. Esto va a ser útil para generar URLs dinámicas basadas en la URL base del proyecto. Luego tenemos la función media. Esta función media va a devolver la URL de la carpeta, en este caso la carpeta assets, ¿no? Estamos concatenando esta URL, pero a su vez le estamos poniendo al final assets, bien, barra assets. Entonces nos retorna ese valor. Luego aquí en esta función dep, que esta función recibe un parámetro, entonces declaramos esta función dep. Esta función lo que va a hacer es que va a formatear y retornar cualquier dato pasado como parámetro en un bloque HTML. Bien, en un bloque HTML, y facilitando la visualización de los datos estructurados. ¿Ok? Entonces aquí en format print-rpre, entonces aquí sabemos que esto inicia la cadena format y con una etiqueta pre para formatear el texto en HTML. Lo mismo aquí en la segunda, aquí lo que estamos haciendo es que agrega el contenido de data y a format. Bien, y acá pues cierra la etiqueta pre y retorna la cadena completa. Luego aquí tenemos un bloque de código que nos dice que elimine el exceso de espacios entre palabras. Bien, entonces esta función strclean, que recibe una variable, un parámetro, entonces esto recibe una cadena como parámetro y elimina espacios innecesarios, caracteres especiales y posibles inyecciones de código malicioso. Aquí pues lo que tenemos es un pregmash de ese estilo. Esto lo que hace es que va a eliminar espacios entre palabras. Acá por ejemplo, ¿no? Esta parte de este codiguito lo que hace es eliminar espacios entre palabras. Acá por ejemplo, esto de acá, desde aquí, esto lo que va a hacer es que elimina espacios al inicio y espacios al final de la cadena, de lo que estamos enviando por acá. Bien, luego tenemos esta línea. Esto lo que hace es que elimina espacios al inicio y al final de la cadena por redundancia con la línea anterior. Esto de acá, este método que es strip lashes, elimina las barras invertidas de la cadena. Eso es lo que va a hacer. Luego tenemos el str y replace. Este método lo que hace es que, bueno, en realidad todo a partir de aquí hasta abajo se utiliza el mismo método. Entonces estas líneas eliminan palabras o patrones específicos de la cadena, como etiquetas script para prevenir inyecciones de JavaScript, consultas de SQL peligrosas de tipo select, asterisco from, select from, insert, drop. Entonces los patrones más comunes en los ataques hacia aplicaciones son utilizadas con sentencias de tipo SQL, como por ejemplo este de acá, or 1 igual a 1, menos menos, y otros caracteres especiales que lo he incluido acá. Son cosas que lo he buscado en internet y bueno, es lo más común que se introduce en los inputs de las aplicaciones. Entonces el propósito general de este método, que lo vamos a llamar más adelante en otro archivo, es evitar ataques como las inyecciones de tipo SQL al eliminar comandos maliciosos como el select, el insert, el drop, etc. También
el cross-site scripting, que es el ataque de tipo XSS, al eliminar etiquetas de tipo script. Entonces eliminamos esa posibilidad del malhechor o del cibercriminal para atacar nuestra aplicación. Bien, en resumen, pues nuestra base URL devuelve la URL en este método base URL, devuelve la URL del proyecto. Media, este método devuelve la URL de la carpeta de los recursos estáticos. La función dep, que ayuda a depurar mostrando datos formateados dentro de las etiquetas pre. El método strclean limpia una cadena eliminando caracteres no deseados y el exceso de espacios y posibles inyecciones de código malicioso. Entonces este conjunto de funciones es típico en aplicaciones web para mantener el código organizado, seguro y reutilizable.